Buenos días, Hare Krishna. Voy a presentar el tema de los ejes de relación o simplemente los ejes planetarios. Antes de presentar o explicar este tema con referencias o citas del I Ching o el oráculo chino, para comprender mejor este tema, les recuerdo que este 14 de julio inicia el curso sobre retorno solar y lunar. Toda la información está aquí, el contenido de algunos de los principales temas, para quién va dirigido este curso, la hora, el sistema de pago y cualquier otra información pueden escribir al WhatsApp con el código de Perú 51 y el número es 966-596-991. Bien, a ver, este tema es bastante útil, práctico, revela mucha información, incluso de manera visual uno ya puede decir a quién pertenece la carta, a un líder, a un artista, a un diseñador, por ejemplo, a un astrólogo, a un espía, a una persona que tiene problemas o dificultades financieras, dificultades de salud y así. Muchas cosas se pueden revelar simplemente con observar el tema de los ejes. ¿Qué es? Por ejemplo, entre este punto Marte-Rahu y Ketu-Saturno hay un eje. Hay un eje de oposición y al mismo tiempo se llama eje de atracción. Luego, si yo me fijo entre Marte y la Luna, hay otro eje, ¿no? 4-10. ¿Ya? De Marte a la Luna hay 4 casas, de la Luna a Marte hay 10 casas. Luego, lo mismo, de la Luna a Saturno hay otro eje 4-10, de Saturno a la Luna 10 casas. Entre Marte y Júpiter hay un eje 6-8. De Marte a Júpiter hay 8 casas, de Júpiter a Marte hay 6 casas. Bien, ¿qué es todo esto? Bueno, para desglosarlo o explicar paso a paso y en qué se basa, vamos con esta imagen. Aquí tenemos un eje propiamente dicho, esto que está aquí, que es la parte de un automóvil donde hay uno entre cada neumático. Entre cada rueda hay un eje que los une. Aquí también en las llantas traseras tenemos otro eje. Y al mismo tiempo hay un eje central que une estos dos sistemas. El primer sistema está aquí adelante, donde se incluye el motor, por ejemplo, y hay un eje posterior. Ambos sistemas están unidos por un eje central. Ok, esa es la palabra clave, los ejes. Indica una relación entre dos elementos que están a una determinada distancia. Ahora, aquí tienen ustedes la rueda de una bicicleta. Esta rueda tiene rayos o ejes. Tienes el disco central, ¿ya? Tienes el disco central y desde este disco central surgen rayos o ejes. Si estos ejes o rayos se van rompiendo, entonces la relación entre el disco y el punto central se va debilitando. ¿Entendieron ese punto? Esto es básico. Hay una relación gracias a los rayos. Más rayos, mayor es la resistencia, mayor es la unión entre la rueda propiamente dicha y el eje central. Ok, voy a usar este concepto de ejes que estoy extrayendo, sacando del tema de el automóvil o la rueda para explicar el punto de la astrología védica, el concepto. Voy a colocar esto aquí, fíjense, hay un eje entre Marte-Saturno o Marte-Ketu o Saturno-Rahu o Ketu y Marte. Aquí hay un eje. Se llama eje de oposición y atracción al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Este es un eje muy importante. Ahora, esto en este tipo de carta del norte también se va a mostrar. Simplemente tengo que girar esto así. Y aquí está. Entre la casa 2 y la casa 8.
Ahí está, Marte con Ketu, Marte con Saturno. Rahu y Ketu es un eje natural que está presente en todas las cartas. Saturno y Marte en este caso, ¿no? Marte en casa 2, Saturno en casa 8. Ahí está. Esta rueda está aquí para explicar un punto. Lo voy a poner acá. Y lo que quiero mostrar es lo siguiente. Este eje central viene a representar el ascendente. ¿Ya? Y a partir del ascendente surgen rayos que lo van conectando con distintos planetas o zonas de la carta. Esto quiere decir que hay una interrelación, hay una relación interdependiente. Tenemos cierta libertad, pero una gran cantidad de destino que nosotros mismos lo creamos en una existencia anterior. Y en esta existencia vamos a crear nuestra siguiente carta natal, nuestra siguiente configuración de rayos o ejes que nos unen a los planetas y a los diferentes signos. Eso es lo que quiero que se entienda en este video. Hay una relación directa. Bien, dejando esto acá, ahora sí paso a explicar el concepto de los ejes. Y a partir de dónde sale este análisis. Acá tienen, por ejemplo, el zodiaco. Voy a usar este gráfico del sur para que se entienda. Tienes aquí el primer signo que sería Aries. Aquí. De Aries a Géminis hay 3 casas. Fíjate, hay 3 casas. Géminis es el tercer signo y la tercera casa natural. Así pues, hay un eje 3-11 natural. ¿Qué quiere decir un eje 3-11? Que de Aries a Géminis hay 3 casas y de Géminis a Aries hay 11 casas, 11 signos. Este eje 3-11, como es el eje natural que hay entre Aries y Géminis, viene a representar todo lo relacionado a comunicación, que es lo que representa Géminis. Coraje, talento artístico, deportivo, diseño. Entonces, cuando una persona tiene varios ejes 3-11 en su carta natal, tú puedes estar casi seguro de que esa carta le pertenece a una persona que está en el mundo de la comunicación. Puede ser el diseño, el periodismo, el canto, la actuación. Es un escritor, es una diseñadora, etc. Mientras más ejes 3-11 existen, puede ser acá, puede ser aquí abajo, entre Libra y Sagitario, entre Piscis y Tauro, entre Aries y Géminis. También puede estar este eje entre Géminis y Leo, entre Cáncer y Virgo, entre Acuario y Sagitario, entre Piscis y Capricornio. Pueden haber planetas aquí en Piscis y otros planetas en Capricornio, al mismo tiempo planetas en Acuario y planetas en Sagitario, y el ascendente puede ser en Cáncer y en Virgo tenemos la Luna. Entonces esta persona que tiene en su carta ejes 3-11 en abundancia es una persona que está vinculada al mundo de las comunicaciones, porque eso dice el eje 3-11 natural entre Aries y Géminis, la comunicación. Eso representa la casa 3 y la casa 11 los deseos, los amigos, los asociados. Ok, supongamos que hay este eje natural, lo voy a poner aquí, Tauro y Escorpio. Si ustedes se fijan, no, mejor voy por acá. Vamos por el eje natural. El eje natural entre Aries y Libra. Libra es el séptimo signo, relacionado con las relaciones, el comercio, el matrimonio, las asociaciones, la pareja. Por lo tanto, entre Aries y Libra existen 7 casas. La séptima casa es lo que ya mencioné hace poco. Ahora, una persona puede tener varios ejes 7, ¿no?
7, 7. Quiere decir que de Aries a Libra existen 7 signos o casas. Y de Libra a Aries igualmente existen 7 casas o signos. Ese es el eje 7, 7. Cuando una persona en su carta tiene varios ejes 7, 7, estamos ante alguien que es muy hábil para conectarse con los demás. Es muy buen comerciante. Es una persona para quien las relaciones pesan mucho, son muy importantes. Él vive de conectarse o relacionarse con la gente. Puede ser un diplomático, un orador. Entonces, esa es la idea detrás del tema de las relaciones o los ejes, las relaciones planetarias. Y para terminar, ¿ya? Vamos a un eje 5-9, como el eje natural que hay entre Aries y Leo. Entre Aries y Leo hay un eje 5-9. De Aries a Leo hay 5 signos o 5 casas. Y de Leo a Aries hay 9 casas. Este eje se llama 5-9. Cuando una persona tiene en su carta natal varios ejes 5-9, estamos ante una persona para quien la vida espiritual, la educación, los viajes, los hijos son cuestiones muy importantes. Pueden ser los hijos, tiene alumnos, seguidores, discípulos, es un profesor, es un maestro, se dedica a la enseñanza y significa que él también tiene maestros. Por eso la relación con la casa 9, que rige sobre maestros, profesores, instructores, estudios superiores, viajes largos, vida espiritual. Por lo tanto, ¿en qué se basa ese eje 5-9? En la relación natural que hay entre Aries y Leo. Todo el tema de los ejes se basa en las relaciones naturales que hay en el zodiaco. Ok, espero que se haya entendido ese punto, de dónde sale este concepto de los ejes. Y yo les puedo asegurar en un 100% que si revisan la carta astral de varios diseñadores, escritores, artistas, van a encontrar ejes 3-11, ¿no? El eje natural que existe entre Aries y Géminis. Quien tiene 3-11 en su carta natal es un artista o es una persona hábil en el mundo de la comunicación. Quien tiene, por ejemplo, ejes 6-8, puedes estar ante una persona que trabaja mucho con la casa 6, que es la medicina, la enfermería, el cuidado médico, el servicio. Y el otro aspecto es el eje de lo desconocido, de lo oculto, de lo misterioso. Puede ser un astrólogo, puede ser un espía. Pero ya te da información. Tú solamente con ver una carta natal con determinados patrones o configuraciones de ejes, ya puedes ir deduciendo de quién se trata. Empezamos con el primer eje, el llamado 7-7, o un eje de atracción y oposición al mismo tiempo. Este concepto de oposición y atracción también se explica o se presenta en el I Ching. Pero primero vamos a detectar en estas cartas, esta es la misma carta en verdad, sistema del sur, sistema del norte. Vamos a detectar en esta casa el eje 7-7. Ok, vamos por acá. Sí, súper simple, aquí hay un eje de oposición, entre Saturno y el Sol. Luego, entre Júpiter y la Luna. Podemos verlo acá. Saturno con el Sol y luego Júpiter y la Luna. Aquí tenemos dos ejes. También hay otro aquí, pero este es un eje natural que está en todas las cartas, el axis o el eje Rahu-Ketu, eso está presente en todas las cartas. Sin embargo, aquí está la presencia del ascendente, y el ascendente tiene un eje 7-7 con Ketu. ¿Por qué se dice 7-7? Muy simple. Desde Júpiter a la Luna hay 7 casas. De la Luna a Júpiter también. Ok. Para la Luna, ¿qué es Júpiter?
Júpiter es el planeta que está en la casa 7. ¿Ah? Y para Júpiter, que es la Luna, es el planeta que está en la casa 7. Así de simple. Mientras más ejes 7-7 hay, vamos a ver temas de atracción y oposición al mismo tiempo. ¿Dónde se menciona en el I Ching? Aquí, por ejemplo. En el hexagrama 38, el concepto de oposición. Este concepto de oposición, para entenderlo mejor, oposición y atracción y por lo tanto interdependencia, se expresa mejor con esta imagen. El arco. Un arco es un elemento que ejerce una función basada en fuerzas opuestas. Para que la flecha sea lanzada, uno tiene que accionar de la siguiente manera. Tiene que extender o jalar la cuerda en el sentido opuesto al arco. No, son dos fuerzas opuestas. O el arco se extiende hacia este lado y la cuerda en sentido contrario. El arco es la unión de dos fuerzas opuestas, necesarias entre sí, para cumplir un propósito específico. Entonces, el concepto de eje 7-7 quiere decir que hay oposición, pero al mismo tiempo hay atracción, porque uno extiende la cuerda del arco y cuando suelta o lanza la flecha, hay una atracción. La cuerda, por inercia, va a volver más allá de su punto de reposo, ¿no? Va a acercarse un poco hacia el arco. Entonces, aquí, con esta imagen, uno puede entender el concepto de oposición y al mismo tiempo atracción. Se considera un eje benéfico para el tema de parejas, relaciones, comercio. Toda persona que quiere, por ejemplo, dedicarse a las ventas, tiene que tener una poderosa casa 7, porque eso indica que vas a tener clientes, vas a tener un público a quien llegar. Aquella persona que no tiene una buena casa 7 va a ser muy difícil que tenga clientes o tenga un público a quien dirigir sus productos o con quien establecer relaciones comerciales, por ejemplo. Esa es la importancia del eje 7-7. Esa idea de influir en los demás se muestra en el hexagrama 31 del I Ching, que a propósito, este hexagrama 31 está muy relacionado con la casa 7. En el curso de el I Ching a la luz de la astrología védica explico este concepto o esta idea. Cada hexagrama está relacionado a una carta en el zodiaco, en la carta astral, a una casa, perdón. Y el hexagrama 31 se vincula fuertemente con la casa 7. Y es el tema de la influencia, el cortejo, el noviazgo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente eje, sería el 5-9. Fíjense por acá, en esta carta vamos a encontrar que entre la Luna y Júpiter hay 5 casas. Es un eje 5-9. Y de Júpiter a la Luna, 9 casas. ¿Ok? Para la Luna, ¿ok? Júpiter está en la casa 5. Y para Júpiter la Luna está en casa 9. Desde acá, desde Marte, de Marte al Sol hay 5 casas. ¿No? Para Marte el Sol está en la casa 5. Y para el Sol, que está en Escorpio, Marte está en casa 9. Ese es un eje 5-9. Este eje es un eje de trígonos. Es un eje auspicioso. Indica que hay apoyo mutuo. Por ejemplo, Marte está en Cáncer, signo de agua. El Sol está en Escorpio, signo de agua. Están en trígonos entre ellos. Y se explica que hay un intercambio favorable de energía. En el caso de Júpiter y la Luna, igual. La Luna está en Libra, signo de aire. Júpiter está en Acuario, otro signo de aire. Entre los dos hay un apoyo.
hay un eje o una relación basado en este eje o distancias, auspicioso, apropiado. Esto, como dije anteriormente, se ve en las personas para quienes los hijos, los alumnos, los discípulos, los estudios, los viajes, etcétera, son muy importantes. Es un eje benéfico, el eje 5-9. Muy bien, vamos por el siguiente. Eje 3-11. Fíjense que entre Júpiter y el Sol existe 3 casas. Júpiter al Sol, 3 casas. Del Sol hasta Júpiter, 11 casas. Ese es el eje 3-11. Entonces, para el Sol, Júpiter está en la casa 11. Y para Júpiter, el Sol está en la casa 3. Aquí también hay otro eje. Para Marte, la Luna está en la casa 3. Para la Luna, Marte está en la casa 11. Para la Luna, Saturno está en la casa 3. Y para Saturno, la Luna está en casa 11. Para el Sol, Marte está en casa 3. Y para Marte, el Sol en casa 11. Aquí hay otro eje. En esta carta natal hay varios ejes 3-11. De Júpiter al Sol, del Sol a Marte, de Venus a Ketu, de Marte a la Luna, de la Luna a Saturno. Varios ejes 3-11. ¿De quién es esta carta? De un actor y comediante, Charlie Sheen. Un actor bastante criticado, pero finalmente un actor, un artista y comediante. Varios ejes 3-11. Como ya mencioné, todo artista, escritor, diseñador, periodista, comunicador, etcétera, tiene estos ejes en su carta natal, varios. Y de manera visual, con solo verlo, ya te puedes dar cuenta, esta es la carta natal de una persona que está en el mundo de la comunicación, porque ese es el eje predominante en su carta. Entonces vamos ahora por el siguiente eje. Antes de pasar, el eje 3-11 es favorable, es un eje amistoso. Bien, vamos por el siguiente, que sería el eje 4-10. Veamos esto. El eje 4-10 se suele considerar un eje de crecimiento, pero también de tensión. Es el eje natural entre Aries y Cáncer. De Aries a Cáncer existen 4 casas y de Cáncer a Aries 10 casas. Un eje de tensión, de crecimiento. O se da el tema de la carrera y la profesión. Carrera y profesión, 2 cosas muy importantes, ¿no? La casa 4, la casa 10 están relacionadas. Fíjense por aquí, desde la Luna al Sol hay 4 casas. Del Sol a la Luna hay 10 casas. Para el Sol, la Luna está en casa 10. Para la Luna, el Sol está en casa 4. Desde Júpiter a Marte hay 4 casas. Y desde para Marte, Júpiter está en la 10ª casa. Ese es el eje 4-10, un eje de crecimiento, un eje de tensión. Esto tiene que ver con la carrera, la profesión, el éxito, el crecimiento. ¿No? Una persona puede crecer si es sometido a presión. Todos aquellos que en algún momento vivimos internados en algún centro de estudio o hicimos una residencia en algún centro médico, un centro deportivo. Yo recuerdo que cuando estaba en un curso de lucha libre, por ejemplo, estuvimos internados en La Videna, en Lima, ¿no? Este centro deportivo, la Villa Deportiva La Videna,
Estuvimos internados, entonces todos los días había mucha presión por levantarse, por entrenar 4 horas al día mínimo, ¿no? 2 horas en la mañana, 2 horas por las tardes. Presión porque te tengas que ir a descansar, a dormir a cierta hora. Y esa presión estaba ahí todos los días, los entrenadores nos presionaban. Y esa presión o esa tensión te ayuda a crecer. Igualmente, cuando uno, por ejemplo, vivía en el templo, había un comandante del templo o el presidente del templo, o en último caso un devoto mayor, un devoto antiguo, que todos los días nos presionaba para levantarnos temprano, para darnos la ducha, ¿no?, de agua fría, para ir al templo a la ceremonia, para cantar la yapa, para estudiar, etc. Y esa presión, esa disciplina te ayuda a crecer. Ya cuando yo recuerdo y miro hacia atrás a los años que pasé en el templo o en los centros de entrenamiento, me doy cuenta que aunque en ese momento quizás no me agradó, no me agradó la presión, la tensión, fue bueno, porque eso ahora me sirve. Me sirve porque ya tengo la mente disciplinada, entrenada, para lograr metas o propósitos. Esa es la relación. El 10º signo natural es Capricornio. Ese es el 10º signo natural. Por lo tanto, tiene que ver este eje con armar estructuras, lograr objetivos, tener un plan de trabajo. Es un eje tenso, pero al mismo tiempo te da crecimiento. Cuando una persona tiene ejes 4-10 en su carta natal, pues entonces significa que esa persona está muy orientada a progresar, a planificar, a lograr objetivos. Es una persona muy orientada a su profesión, a su carrera, a su vida académica. Ese es el eje 4-10. Muy bien, pasamos ahora a los dos últimos ejes, el 6-8 y termino con el 2-12. Los ejes 6-8 se consideran maléficos. Es la relación natural que hay entre la casa 6 y la casa 8. En esta carta, fíjense por acá, desde el ascendente hasta Marte existen 6 casas. Voy a usar este color aquí. 6 casas. Y de Marte hasta Rahu o al ascendente existen 8 casas. De hecho, Marte tiene un aspecto, el aspecto octavo. Marte desde aquí está aspectando al ascendente. Y Marte es regente de la casa 12. ¿Se dieron cuenta? En esta carta. Marte está en casa 6, es regente de la 12, regente de la 7 y envía su octavo aspecto a Marte. Así que esto afecta al ascendente. Este Marte afecta la salud del ascendente. Es la misma carta de Charlie Sheen, este comediante y actor, cuya salud está muy afectada, ¿no? Muy afectada por este Marte maléfico, porque tiene un aspecto o hay un eje 6-8 entre el ascendente y Marte. Cuando tú descubres ejes 6-8, pueden ser dos cosas, o son favorables o desfavorables. Son favorables si la persona está conectada, por ejemplo, a asuntos de astrología, estudios místicos secretos, trabajos secretos, o en todo caso es un eje de enfermedad, es un eje de problemas de salud, de pérdidas, robos, secretos que perturban a la persona. Luego, ese mismo eje también se va a ver en otras cartas. En otras cartas vamos a descubrir esos ejes. Por ejemplo, aquí Saturno a Venus también. Este Saturno tiene un eje con Venus 6-8. Para Venus, Saturno está en la casa 6. Y para Saturno, Venus está en la casa 8. ¿Es un eje maléfico? Sí. Venus es regente del ascendente.
y tiene a Saturno en casa 6. Así que esto va a afectar también la salud del nativo, porque Venus es el regente de su casa 1. Entonces hay problemas de salud también. Es un comediante porque tiene varios ejes 3-11 como vimos, pero al mismo tiempo hay ejes 6-8. La salud se ve afectada. Muy bien, para terminar, vamos aquí con el eje 2-12. Eje 2-12. Es eje de enemistad. Muy simple de ver. Desde el ascendente a Marte hay dos casas, ¿no? 1 y 2. Y de Marte al ascendente hay 12 casas. De la Luna al Sol, 2 casas. Y del Sol hasta la Luna, 12 casas. De Saturno a Júpiter, 2 casas. Y de Júpiter a Saturno hay que recorrer 12 casas. Eso es el eje 2-12, un eje de enemistad, cosas ocultas, pérdidas, situaciones que no se pueden resolver. Ese es el tema. El tema con el eje 2-12. Es un eje de enemistad. Un astrólogo o alguien que se dedica a estudios esotéricos, artes predictivas, tiene en su carta natal ejes 6-8 y ejes 2-12. Pero estos no afectan su salud, sino que al contrario, son ejes de planetas que están en buen signo. El ascendente está fuerte, no está afectado, y es una buena casa 8, ¿no? Es una buena casa 6. Entonces, gracias a esta buena posición o fuerte posición de los regentes de la casa 8, de la casa 6 o de la 2 y la 12, entonces la persona no enferma, pero se dedica a temas relacionados a la casa 12, que son los misterios, el inconsciente, ¿no? Los viajes largos, las peregrinaciones, la renuncia, la meditación, la introspección, la reflexión. Lo mismo en el tema de la casa 8, la casa 6, el servicio, ¿no? Los estudios secretos, los tesoros, las revelaciones, los asuntos íntimos, información secreta. Bueno, espero haber sido claro y que este video les haya sido de utilidad para que se comprenda muy bien cuando en las clases de astrología védica hablo o se habla acerca del tema de los ejes, ¿no? O la relación entre casas, la relación entre signos, la relación entre planetas. Antes de terminar, quería aprovechar este video para explicar, por ejemplo, el tema de los deseos. Yo publiqué un artículo en Facebook e Instagram sobre el tema de los deseos. Cómo es que la casa 3, que rige los deseos, destruye la tranquilidad del alma, la tranquilidad del nativo, de la persona. ¿Por qué? Por un tema muy simple. Por ejemplo, aquí en esta carta, la luna está en casa 4. ¿Sí? Para la luna, la casa 3, donde está Júpiter, es la casa 12. Por lo tanto, esta casa 12 representa la pérdida de la casa 4. ¿Se entiende? Repito, la luna está en casa 4. La casa 3 vendría a ser la casa 12, o sea, la pérdida de la casa 4. Dicho en otras palabras, la casa 3 va a ser la casa 12 de la 4. Si yo sigo con este razonamiento, digo que la casa 4 es la 12 de la 5. ¿No? Si llego a la 7, digo, la casa 6 es la 12 de la 7. ¿Sí? La casa 6 es la casa 12 de la 7. Y de esta manera entramos a otro tema, que es las casas derivadas. ¿Ok? Que guarda relación con el tema de los ejes de relación. Pero lo voy a dejar aquí para no confundir. Será motivo de otro video. Pero tiene relación con el artículo que publiqué hace poco. Entonces lo dejo aquí. Espero verlos en las clases sobre
retorno solar y lunar. Muchas gracias, Hare Krishna.